Bueno, bienvenidos a todos. Queremos saludarlos en este evento, en esta Veranstaltung que hemos denominado Chile 50 años, en el cual queremos conmemorar el golpe cívico-militar que ocurrió hace ya 50 años en Chile y que hoy tiene unas herencias que queremos entender, que queremos comprender para que el pasado sirva para el presente y nos permita diseñar un futuro para todos. Así que en un esfuerzo que hacemos desde la Universidad Friedrich Schiller y Jena, el Centro Calas, Arcosur y también la Iberoamérica EFAU, nos hemos organizado para a lo largo de todo este semestre y el semestre que viene, organizar distintos eventos que permitan hacer esta conmemoración para poder entender qué es lo que nos pasa y cómo llegamos hasta acá en este querido país latinoamericano que es Chile. Así que bueno, invitarlos también a que nos sigan en las redes de Arcosur y de Calas, donde vamos a estar anunciando los distintos eventos que estamos organizando, entre los que hay conferencias, filmes, hay conversatorios, hay también exposiciones, así que bueno, síganos para enterarse de todo eso. Hoy particularmente quiero decirles que mi nombre es Claudia Tomadoni, soy coordinadora científica del Centro Arcosur y en nombre de la profesora Claudia Hammerschmidt, quien es la directora de Arcosur, queremos darle la bienvenida al doctor Dustin Julián, que lo conocemos desde hace muchos años. Él se ha doctorado aquí en la Universidad de Jena, así que para nosotros es un placer recibirlo nuevamente. Y la colega doctora Johanna Sittel va a ser la encargada de presentarnos a Dustin para que conozcamos un poco qué es lo que ha hecho, porque este señor escribe muchísimo. Hemos visto su producción, es increíble, así que Johanna, yo te voy a dar la palabra para que puedas presentar a Dustin. Gracias. Ya, bueno, también muy bienvenidos a todos para este evento de hoy. Hola. Y es un placer tener a Dustin de nuevo aquí en Jena, en su ciudad del doctorado, creo que era una fase de vida larga y intenso también. Y bueno, también tal vez algunos reconocen a Dustin por su participación en la red temática Patagonia, que fue bajo la dirección de profesora Claudia Hammerschmidt entre los años 2015 y 2021. Y bueno, pero aparte de eso, ya, Dustin hizo muchísimas cosas durante los últimos años, pero empezamos con su comienzo académico. Dustin es licenciado en Sociología de la Universidad de la Frontera en Temuco y como ya dijo Claudia, hizo su doctorado aquí en Jena, en la Friedrich Schiller Universidad de Jena, en Sociología también. Y bueno, hoy día Dustin es investigador adscrito al Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Y durante los años se ha especializado en estudios de trabajo, teoría social, metodología cualitativas y enfoques interculturales, especialmente en el tema de precariedad y precarización y del neoextractivismo en el sur global. Y también no solo está publicando un montón de libros y artículos, sino también ha llevado a cabo varias investigaciones para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación de Chile y en varios instrumentos del Fondisit. No voy a contarles los números de los proyectos porque creo no es tan interesante, pero son varios. Realmente es un gran éxito todos esos proyectos. Bueno, también Dustin ha participado en centros de investigación en varios países del mundo, especialmente en la relación sur-sur también. Por ejemplo, tiene un buen vínculo
al Claxo, a Alas, pero también al África del Sur. Es miembro de la International Association of Sociology. Sí, y ya, tiene varios vínculos más. Y bueno, creo que no hace sentido ahora leer todas las publicaciones que hizo, pero puedo recomendarles varios artículos, especialmente sobre el tema de precariedad, pero también el tema de extractivismo, de interseccionalidad, y hay varios temas bien interesantes que son muy ricos para el diálogo, pero también para el discurso que tenemos aquí. Bueno, ahora te doy la palabra y vamos a hablar sobre Chile a 50 años del golpe, los esclavos de la dictadura cívico-militar y la nueva constitución política. Estoy muy interesada, ¿qué vas a decir? Sí, son muchas cosas. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos, a todas, amigos, amigas que han venido desde tan lejos, a quienes están en la distancia también en esta presentación, que es un tanto emocionante en ese sentido, de que es un reencuentro también. Y por otra parte, agradecerle a Calas, a Arcosur, al Instituto de Sociología, por seguir también siendo mi casa en ese sentido. Así que muchas gracias. Y bueno, traigo en realidad varias ideas como para comentarles un poco de lo que está sucediendo en Chile. Lo tomé más bien como un desafío de poder pensar algunos de los temas en los que he venido trabajando, que están más relacionados con temas laborales, temas ecológicos hoy en día, hacia pensar la continuidad de un régimen, la continuidad de la dictadura dentro de la sociedad chilena. Tengo durante esta semana, gracias también a Gabriela, podido como entenderla y a Jani las anteriores actividades que se desarrollaron en este ciclo de conferencias. Y conociendo a la colega Isabel Piper, entiendo que la discusión fue en torno a la memoria, hacia los derechos humanos, un elemento muy frágil y muy sensible aún en la sociedad chilena, que tiene una carga muy potente en términos de la impunidad, que se vuelve a reproducir como vamos a conversar hoy día. Y también entiendo que hubo una siguiente presentación y esta presentación estuvo más orientada hacia los focos más bien institucionales o el sistema político y la estructura más bien partidaria, la continuidad con respecto a ese marco de ordenamiento que hace que sigamos también discutiendo estos temas de manera persistente. Entonces, en esa línea, y tratando de no ser reiterativo con lo que ya se ha conversado en este espacio, mi propuesta de hoy día es hablarlo un poco en una visión un poco más social, por decirlo así, en una visión más sociológica de qué es lo que ha acontecido con esta sociedad, que es la sociedad chilena, con sus grandes diferencias, que muchas veces quedan invisibilizadas también en estos enfoques nacionales mucho más generales e institucionales, y contarles un poco de en qué momento llegan también estos 50 años, qué momento histórico, político y social empezamos a rememorar y por qué esta rememoración asume cierto sentido que tal vez si fuesen otros los rasgos sociales y políticos y económicos tendría profundamente otras características. Así que dicho lo anterior, puedo comenzar. No voy a leer, así que no se preocupen. Bueno, 50 años significa, claro, la mitad de un siglo. Es la primera constatación. 50 años que uno podría mirar hacia atrás como una suerte de túnel, en una metáfora que transporta directamente hacia un pasado en el cual queremos compenetrarnos y al que queremos llegar para poder entender su persistencia en el tiempo. Y en ese viaje, en ese túnel que son 50 años, dentro del punto de vista de la historia,
de una historia que va hacia ese hito, a ese momento, que es una forma de apropiarse del pasado, muchas veces los significados de ese viaje son los que se pueden ir diluyendo. Y ese ha sido es parte de lo que hoy día en la sociedad chilena está emergiendo. Ese tránsito del que estoy contándoles o hablándoles de manera muy general, es cómo la sociedad está tratando de volver a ese hito, al hito del golpe, con todas las significaciones que se tienen hoy día en presente y que han proliferado durante estas 5 décadas. Es lo que se podría conocer como ustedes lo conocen en la literatura y también en la filosofía, como una lucha de interpretaciones. Ha sido una lucha política y social que se ha mantenido durante 50 años sin descanso entre sectores que tuvieron una participación dentro del proceso declarada, orgullosa, y que hoy día no están conmemorando, sino que más bien están celebrando. Entonces, estos 50 años, este viaje al que vamos a hacer hoy día, tiene que ser entendido primero en ese sentido. Hay un presente en el cual el retrotraerse a esos 50 años significa hoy en día la persistencia de un goce, la persistencia de un goce golpista que hasta el día de hoy lo reivindica como un gran logro y una victoria social y política. Y por eso mismo no es solo una lucha de interpretaciones, es una lucha política con respecto al presente. Y en el presente, lo que estos grupos, o sea, un grupo conmemorativo, un grupo celebrativo y un grupo que asume esto más bien como una tragedia, que son como las 3 figuras que quiero conversar hoy. Sí, es aburrido. Entonces estas 3 figuras están en un contexto debatiéndose, y el contexto en el que se está debatiendo es un contexto constitucional. Como ya ustedes tal vez igual están más informados e informadas, hace 5 años atrás hubo una rebelión, digamos, organizada por distintos movimientos colectivos y de manera también muy espontánea y masiva, que demandaba y que exigía un cambio en la estructura política, social, que conservaba la sociedad chilena desde la dictadura y también desde procesos políticos e institucionales como el cambio o reforma a la Constitución durante el gobierno de Ricardo Lagos en el periodo entre el año 2001 y el 2006. Esa demanda, que finalmente tenía muchas ramas, digamos, que tenían un carácter social, económico, político, cultural, ecológico, convergieron o fueron institucionalizadas y canalizadas en el fondo a una discusión constitucional. Y como en las sociedades supuestamente modernas que definen el carácter de su ordenamiento y lo que entienden por sí mismas a través de una carta como la Constitución, la Constitución era el objeto a disputar política y socialmente, no solo para estas organizaciones y estos movimientos, sino que también para todo el sistema político y para todos estos grupos de intereses, clases sociales, que estaban interesadas también con la continuidad. Entonces fue una lucha entre la conservación del instrumento y una lucha entre el cambio del mismo. Y en esa demanda y en ese proceso de cambio nos encontramos hoy en día con una convención que fue constituida en su momento, fueron 155 representantes que generaron una propuesta de un borrador que pasó a un plebiscito, y este plebiscito
Este plebiscito rechazó la propuesta de la Convención Constitucional y se genera un nuevo proceso, que es el que se está desarrollando ahora y que tiene un carácter mucho más institucional y legal, o sea, institucional en el sentido de que vuelven los mecanismos de representación delegativa y representativa a activarse, y son el sistema político, son los partidos políticos los que toman un principal protagonismo en el desarrollo del proceso. Entonces, toda la fuerza social o el magma social que se había desarrollado a través de estas protestas, de todas estas movilizaciones sociales, en el marco de un ciclo pandémico también, que fue el marco donde el proceso se empezó a desarrollar en términos de su discusión, donde todo se transfirió a nivel telemático, donde muchos investigadores e investigadoras tratamos de participar en comisiones de manera no remunerada, de manera bien precarizada, en términos de la sistematización de información, de generar reportes, informes técnicos para la toma de decisión, fueron mostrando obviamente que la debilidad que tenía el mismo proceso estaba basado más bien en mucha de la voluntad que existía por parte de quienes componían en el sector tanto como de la representación, quienes eran los y las convencionales, como quienes eran todo el apoyo técnico que había alrededor del proceso. Ese proceso estuvo ordenado por una ley, la ley 21.000, que era la ley que le confería atribuciones, y dentro de ellas incluso las presupuestarias. Entonces, la parte que no se conoce muy bien del proceso y es la parte interna, es como el esqueleto de lo que había dentro de esa discusión. Y la debilidad que enfrentaba en términos públicos como para poder potenciar esa demanda de reestructurar estos legados o estos anclajes de los 50 años de la persistencia de esta dictadura en la Carta Constitucional, era porque toda la agenda política empezó a girar a un nivel sanitario, a un nivel de higienización, del control, de la vigilancia, etc. Entonces, todo ese proceso obligó a la sociedad a enclaustrarse y no a discutir, de hecho. O la forzó, digamos. Y por una segunda parte, todo el proceso alcanzó un nivel de consolidación institucional donde todas las organizaciones sociales que habían participado de las protestas, o la mayoría de las mismas, no encontraron los canales, no se generaron los canales y no hubo la capacidad ni la musculatura, digamos, de todo este proceso para poder ampliarse socialmente, hacer realmente un diálogo constituyente como el que se pretendía o estaba en el origen de las demandas también del 2019. Tercero, hay un proceso de reacción que también es poco problematizado, poco estudiado también, pero es más bien parte de una tendencia global de la reacción a los cambios de democratización o las demandas sociales que cada una de las sociedades está experimentando hoy en día. Y en ese proceso emergen una serie de dispositivos de poder a los cuales no estábamos acostumbrados y acostumbradas, y que tienen que ver principalmente con una forma de apropiación, no solo ya del lenguaje, no solo ya de la información, etc., sino de una sensación, de una emoción. Entonces hay un nuevo espíritu de la reacción que se está movilizando dentro de los marcos de lo que pretende definir como una vuelta a un capitalismo del siglo XIX. Entonces, y ese proceso de movilización que trata de canalizarse hacia la figura principalmente de figuras autoritarias masculinas, principalmente, es la tendencia que estamos viendo también a nivel global y principalmente en el sur global. Entonces, toda esa reacción, todo ese conjunto también simbólico que está detrás, habla y expresa mucho de las sociedades, en este caso de las sociedades latinoamericanas y en particular de la sociedad chilena. Y también nos habla muchísimo
del momento en que recibimos o hacemos este tránsito o transitamos en este túnel hacia los 50 años. Y lo digo porque la sociedad chilena hoy en día ha pasado, y como para entender esta tipología de la conmemoración, la tragedia, etc., ha pasado a un nuevo proceso de reacción que no es solamente propio de los partidos políticos, que no es propio solamente de corrientes de ultraderecha, sino que más bien rizomáticamente ya está tomando también, como decía Margaret Thatcher, de lo que se trata el neoliberalismo es de atrapar el alma, de captar el alma, el espíritu de una sociedad. Y ahí hay otra persistencia o un clivaje, digamos, que persiste en la dictadura y que se puede evidenciar hoy día en la subjetividad, en no solamente en el aparato institucional y normativo de una ley o de una constitución que se apropia del agua, que es un elemento, digamos, paradigmático del nivel radical al que puede llegar una doctrina y una ideología como la neoliberal, sino que más bien a la manera de pensar o la manera de sentir o la manera de relacionarnos intersubjetivamente y de comprendernos socialmente como una comunidad. Y esa dimensión intersubjetiva o colectiva, que creíamos que a partir de un proceso constitucional o a partir de un proceso político se rehacía, se recomponía, que era como el gran legado que dejaba la dictadura, una fragmentación, una individuación y una destrucción de esos lazos y de esos tejidos sociales. Hoy día vemos cómo nuevamente emerge, se adapta, se reapropia del entorno y sobrevive. Y yo creo que es en ese sentido, los 50 años pasan a ser nuevamente, los 50 años del golpe, de un golpe cívico-militar, como bien dijo Claudia, pasan a ser un momento en que se articula el presente, el pasado y el futuro de una manera histórica en el sentido pleno, en el sentido total e integral del significado de lo histórico. Porque conecta todas estas dimensiones en que el poder se está reconstruyendo y, como bien decía Walter Benjamin, este es el botín de guerra, el botín de la historia, es lo que se quiere capturar, es lo último que queda por capturar. Entonces, un momento tan icónico para toda una tradición política, incluso tal vez para la que está gobernando hoy en día en Chile, con la figura de Allende, icónica, ¿no? Digamos, no solo a nivel nacional, sino como una figura también global de una perspectiva y de un proyecto institucional y democrático socialista. Volver a hablar de socialismo, el miedo al socialismo. Entonces, en esos 50 años, hay que recordar que aquí en Alemania hay una caída de un muro. Y después de eso hay un fin de la historia. Como relato, digamos, ¿no? Y nuestros pueblos, digamos, en América Latina, han tenido que enfrentar en diversas, no solo a partir del año 73, sino que en la misma constitución anterior de las mismas naciones, en el plano colonial hasta el plano imperial y del presente, la posibilidad de construir su propio futuro, de construir su propia idea de sí mismas, que es gran parte de lo que ha hecho el pensamiento latinoamericano, o ha intentado hacerlo, y que es el reflejo también de un conjunto de relaciones sociales y políticas, porque no son investigadores de escritorio, sino que son las respuestas también que se dan a procesos sociales, a momentos históricos. Y hoy día nos encontramos en un momento histórico, a mi parecer, y esto es como, total va a quedar aquí en Alemania, lo que yo diga, en que las respuestas y los clivajes y la continuidad de la dictadura requieren de un momento de mayor avanzada en términos políticos. Ha pasado, de cierta manera, que nuestra configuración de alternativa a las múltiples alternativas, ya sean de resistencia o de persistencia de nuestros pueblos,
en función de esta liquidación del futuro, ha quedado o en lo casuístico, o en la expresión como muy particular del hecho, o finalmente ha tenido que sufrir procesos de constante derrota y de reculación, por decirlo así. En donde llega el momento de hablar de socialismo, o donde llega el momento de hablar de una política que dé un paso más allá en este proceso memórico, icónico y nostálgico, sino como una reivindicación política de un proyecto social. Y ahí me quiero detener ahora con esta tipología de la que les quería hablar. La conmemoración, por lo general, hace relación con traer un hecho del pasado, ¿no? Y cargarle un componente, un aura propia, donde el sentido está dado en la relevancia o un significado que no se puede alcanzar, pero al que queremos llegar, al que queremos transmitirle y queremos transmitir conjuntamente su potencia instituyente, histórica. Eso es la conmemoración. Y toda la sociedad de conjunto conmemora la relevancia, y una relevancia que pasa a través de las generaciones, una suerte de ritualidad, de una comunidad. Es lo que hace una sociedad, ¿no? Conmemorar. Lo hace desde un pueblo muy pequeño hasta una sociedad muy compleja, etcéteramente moderna, lo que sea en ese tipo de distinciones. Pero colectivamente el acto de conmemorar es eso. Es un ritual de volver al origen, encontrar la genealogía. Hay una génesis que no se pierde, un hilo que no se olvida. Y en ese sentido, la conmemoración en sí misma es, para quienes participan del hito, puede tener múltiples también significados. No hay necesariamente uno, pero todos participamos de esa expresión porque habla de nuestra propia constitución colectiva, ¿no? La celebración ahí en el caso del golpe, el golpe como una celebración, tenemos que introducirnos en el plano del goce del momento. Entonces, todo lo que significa una ruptura política, o sea, la imposición de una dictadura, la imposición de un régimen dictatorial que acaba con el contenido democrático de la organización de una sociedad, de que alguien pueda celebrarlo, nos habla un poco también de que efectivamente hay personas que han persistido en el tiempo a través de 5 décadas, no solamente impulsando ese momento originario como constitutivo de todo el conjunto de las relaciones sociales de las que vienen hacia adelante, hacia el futuro. Entre ellas, obviamente, el plano laboral, la privatización, todo lo que me imagino que es parte de lo que se conoce como el experimento chileno y Chicago Boys, sino también dentro de ese mismo proceso de la destrucción y aniquilación del otro. Entonces, lo que está en el fondo de la celebración, hay un momento que Hannah Arendt, que gracias a ella también hemos visto esta reflexión, ¿no? con el holocausto o con el genocidio, es la banalización completa del mal. Y hoy día, históricamente, enfrentamos un momento en que lo humano de conjunto, por múltiples razones, entre ellas una creencia, podemos ir a una visión antropocéntrica de la construcción del planeta, digamos, de toda la biosfera, hasta quienes quieren automatizar completamente las relaciones sociales, hasta quienes quieren
simular o emular lo humano a través de aparatos tecnológicos y robóticos, etc., en que lo humano entra en un cuestionamiento de profundidad casi existencial, una pregunta existencial que vuelve a emerger en este siglo, pero que ahora está cargada, viene cargada de un impulso de aniquilación por corrientes que tienen ideológicas, sistemas de ideas ordenadas y cohesionadas entre sí que responden a una cierta pretendida justificación y verdad, donde el sacrificio o la eliminación del otro puede ser celebrable, puede ser justificable. Y eso, que nos parece algo, digamos, poco contemporáneo, ¿no? O sea, como que tal vez como para algunas sociedades pareciese como que eso, o para algunos círculos dentro de algunas sociedades, ¿no? Incluidos el académico. Pareciera como que es algo muy, muy extraño, muy anormal, muy raro, en términos de que eso no sucede. Lamentablemente, por decirlo así, lamentablemente es un fenómeno social masificado, que se está masificando, y los medios de masificación de ese discurso aún no son completamente comprendidos en la profundidad que tienen por las ciencias sociales latinoamericanas. Y ahí yo creo que hay una brecha para poder entender el goce de algo tan monstruoso que no pareciéramos ser capaces de verlos a los ojos. Y por último, está la tragedia de los 50 años. La tragedia de los 50 años parece ser una suerte de, bueno, la figura de la tragedia, ¿no?, que ustedes conocen en la literatura y profundamente. Está encarnada por ese personaje que está puesto en una situación en que está conducido a un final fatal, pero que efectivamente tiene que enfrentarlo. Tiene que estar en él por ciertas circunstancias, por ciertas condiciones que son irrefrenables. Pero hay un personaje, hay un héroe, y pareciese que todo va a conducir hacia allá de una manera casi mecánica, casi predestinada, la fuerza del destino y el relato mesiánico que está tal vez incluso detrás de lo mismo. Y en ese sentido, ese relato trágico muchas veces también es apropiado por grupos que veían en esto, como dice el cuento de Benedetti, este amor como que partió muerto, ¿no? Así como, y desde posiciones muy cómodas, donde podríamos decir que observaron o se dijeron observadores del proceso del golpe desde el punto de vista cívico. Ejercieron también el detonante o la epopeya de la misma tragedia. Y hoy día esa recuperación memórica de los 50 años está cargada de una crítica solamente a... y con esto obviamente no quiero ser tajante ni creo que sea como algo menor, pero hay un reconocimiento y una crítica y una condena a la violación de derechos humanos, ¿no?, a la tortura, a la desaparición, que fue la manifestación más brutal de este poder del que estamos hablando, de este que goza sobre ello. Pero descompone completamente el sentido político de esos cuerpos, de esas cuerpas, de esos sujetos,
y de un sistema democrático que fue destruido y fue arrasado por una dictadura, por un golpe cívico-militar, por la participación de personas que hasta el día de hoy tienen cargos, participan en partidos políticos, que son parte del sistema político chileno y que incluso hoy en día tienen participación dentro de la nueva Convención Constitucional. Entonces, lo que quiero, no sé cómo estoy de tiempo, pero hay en estos tres momentos, que son los tres momentos de los 50 años, no se producen en el aire, digamos, no se producen en los salones en salones cerrados, sino que son parte de una nueva realidad y de una nueva fisonomía social en Chile. Y esa nueva fisonomía social en Chile hoy día está muy construida desde un punto de vista que ve al otro, que está viendo al otro como una amenaza. Y como se está construyendo en muchos países del sur global también, a partir de los procesos, y también me imagino que en Alemania y en Europa, como lo que sucedió en Francia, ¿no?, hace una semana atrás, es la construcción del enemigo. Y los procesos inflacionarios que están empujando en todas las economías y las sociedades, marcando la dependencia estructural en el sistema mundo también, haciendo ese punto también muy importante, nos muestran las crisis que están enfrentando no los grupos con mayor poder y mayor poder económico, mayor riqueza, sino que los sectores más populares, los sectores más pobres, los sectores de la clase trabajadora, mujeres, migrantes, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y ahí se está conformando una agenda, que es lo que está sucediendo en Chile. Se ha desarrollado una agenda de seguridad, entendida no en seguridad social y protección, sino que en un sistema de vigilancia, control policial, que viene a reforzar a la misma policía que durante el 2019 y el 2020 le cercenó el ojo a 40 personas. Entonces, el proceso en el que estamos en Chile, donde se están rememorando estos 50 años, conmemorando, o está esta lucha semiótica política por el significado de estos 50 años, está muy atravesada por la vuelta de este fantasma y la persistencia de la voz en off de la dictadura. La dictadura tenía una voz en off en esta sociedad durante 50 años y por eso que cuando vuelve y cuando retorna, en su incesante retorno, las consecuencias que se producen, las disputas que se producen, las luchas que se producen, son siempre críticas y siempre tienen repercusiones políticas, sociales, que se ven en el mismo ejercicio del poder. Hoy en día, antes de terminar, hay que recordar que estamos se conmemoran 50 años, pero mientras que en dos regiones en Chile hay un estado de excepción. Y es donde en el sur de la región del Biobío, en la provincia de Arauco, y en el norte de la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, hay un estado excepcional a nivel constitucional, donde esa agenda de seguridad, donde esa agenda de vigilancia, de control, está desatada hacia el control de las organizaciones o el movimiento mapuche. Entonces, haciendo un paralelo y una vuelta también a cómo persisten también estos enclaves, no solo en el plano institucional, porque podríamos estar hablando todo el día de cómo continúa la persistencia de la privatización, cómo el sistema de justicia tiene hoy día
la elección de quienes están en las Cortes Supremas, cómo sigue concentrado también ese poder. Podríamos hablar del agua, podríamos hablar de múltiples dimensiones en que está instituido y institucionalizado el ejercicio del poder de la dictadura y permanece hasta el día de hoy su estela, ¿no?, en la vida social. Pero yo quería compartirles más bien esta parte que a veces desde el punto de vista y de los marcos teóricos con los que se trabaja, que son por lo general más críticos, cuesta ser críticos con uno mismo, cuesta ser críticos con la crítica, digamos. Entonces, y en esa crítica se olvida al sujeto mismo, no el sujeto imaginario, como nos decía también Nicanor Parra, en ese país imaginario que queda hoy día como un rezago de estos 50 años. Entonces, creo que en ese sentido hay una necesidad de volver a una materialidad en términos de la investigación, en términos de la investigación-acción, en términos de un escenario que no va a ser fácil políticamente. No solo en Chile, sino que en todos los países de América Latina y especialmente en el sur global, donde se va a requerir un esfuerzo extra para lo que se venía realizando y donde va a tener que haber una antelación a los escenarios. Una cosa que, al parecer, hasta el momento, no estamos logrando, de hecho. No estamos logrando. Entonces, la gran continuidad de estos 50 años, solo pensando en un escenario que se va a abrir ahora, que va a ser luego el de las elecciones presidenciales, más adelante, va a haber una reemergencia, o sea, lo que estamos experimentando es una reacción de todas las fuerzas más conservadoras en el país. Y están muy aliadas, más cohesionadas que nunca. No quieren una reforma redistributiva, o sea, no quieren una reforma tributaria, que es lo que está sucediendo en todos los países que por lo menos están viendo que la desigualdad es el agravante en esta crisis, tanto de la inflación como lo que resultaron los efectos de pandemia. No quieren una reforma laboral, que vamos a tratar de cambiar la negociación colectiva. No quieren una reforma al sistema de justicia, ni tampoco al de protección social, al sistema de AFP, que es el de capitalización individual, en cambio un sistema mixto o solidario. Y están muy convencidos y muy confiados de que ese también pueden sostener esa barrera. E incluso pueden avanzar más allá de lo que han avanzado hoy. Entonces, una preparación para ese momento que viene más adelante, donde van a empezar nuevamente un debate público, yo creo que son elementos esenciales de los que tenemos que aprender de estos 50 años. Los 50 años son lecciones sociales, son lecciones políticas. Y esas lecciones sociales y políticas son las que hay que visitar tanto en el periodo de la UP como proyecto político, socialista, democrático, como también hay que entenderlo en términos de las coaliciones, las organizaciones que participaron en ese proceso. Es decir, con quién puedes contar, con quién no puedes contar y quién te va a traicionar al final. ¿Cierto? Y por otro, yo creo que hay que aprender de que siempre hay un sector en la sociedad, siempre, aunque uno no esté dentro del imaginario social, de un imaginario social humanista, que se supone que es el que comparte cualquier colectividad humana, ¿no? Supondríamos, pero siempre hay una colectividad o un sector que está dispuesto a transgredir cualquier norma de convivencia social básica con tal de rehacerse en el poder. Y eso yo creo que es una elección política brutalmente importante y relevante para el presente, donde tenemos el caso de Perú, donde hubo un golpe de Estado y después 54, 55 personas muertas, asesinadas por la policía y justificadas porque estaban protestando por el proceso. Donde tenemos situaciones como las que han ocurrido en Brasil, ¿no? Donde comunidades indígenas se oponen a un proyecto extractivo por un cambio en la ley, por los congresos como están controlados en América Latina hoy día por grupos
de conservadores y que dinamitan por dentro la capacidad también de las mismas democracias representativas. Entonces, yo creo que hay lecciones que sacar en ese sentido y que son la permanencia y son la persistencia de 50 años de dictadura en Chile, pero sin olvidar que todo el cono sur latinoamericano, incluso en Centroamérica, se vieron forzados, se vieron intervenidos por países imperialistas, por países principalmente por Estados Unidos, y que condujeron a los horrores más grandes que han visto tal vez nuestro continente desde la conquista, ¿no? Así que, bueno, esas son como las reflexiones que quería dejarles. Creo que hay muchas cosas que podría comentarles de también cómo hoy la impunidad asume como una nueva cara, cómo la violación de derechos humanos ha cobrado un nuevo rostro, nuevos rostros de personas que estuvieron en el estallido social y que hoy día todavía no encuentran justicia, personas que se han suicidado esperando la justicia. Y ese es el legado de 50 años de un golpe que no se termina resolviendo socialmente, ni política, ni institucional, ni cultural, ni educacionalmente. No se quiere hablar, cuando hubo un intento de cambio en el currículum el año 2011, para hablar de una dictadura y no de un gobierno militar, que quienes celebran hoy día, tienen toda una rama, digamos, lemática, por decirlo así, que compone su discurso, para tener cierta coherencia, ¿no? Entonces, y eso estaba puesto dentro de cómo aprendía la generación que viene. Entonces, por último, yo creo que lo más, que casi suena elemental, ¿no? Casi suena elemental. Pero esa generación que hoy día está aprendiendo a través de otros canales que tal vez no son los orales, que tal vez, o sea, que más limitados tal vez los orales, pero y donde hay un gran conjunto de información, la transmisión de una conmemoración pasa mucho por ese vínculo intergeneracional o transgeneracional de esa persona de ese niño, esa niña que no vivió, no tuvo la experiencia, la Erfahrung, ¿no? No tuvo ese momento. Pero va a tener que recrearse una idea de la sociedad también donde vive. Y ese es el deber, por decirlo así, el Das muss sein, ¿no? Pero es el imperativo que tenemos hoy día como sociedad en la conmemoración de estos 50 años. No solo desde lo trágico y violento de la banalización del mal, en todo el poder despótico y brutal al que puede llegar el ejercicio del poder y la tiranía, sino que también en cómo hay grupos y sectores que pueden justificar la destrucción de todo un régimen democrático para llegar a ello. No están separados, no están disociados, son parte del mismo proceso. Y esos sectores no deberían seguir avanzando, digamos, en el presente. Y ese yo creo que es un gran reflejo de lo que sucede cuando conmemoras, celebras o tragicalizas esto. Lo vemos como un drama. Así que eso quería compartirles. Creo que el elemento que para mí aglutina todo esto, obviamente, es lo precario de la composición de nuestras sociedades y que explica también por qué la falta de justicia, por qué la falta de verdad, por qué una serie de carencias, pero creo que son elementos en realidad como para discutirlos tal vez en otro momento. Así que eso. Muchas gracias. Eso quería contarles. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Sí. O podemos conversar igual, sí.
Buenas, mi nombre es Miguel, igual chileno, ya 5 años acá en Alemania, en Jena. Y sí, está súper difícil. Bueno, escuché tu presentación y claro, es un poco ahí triste en algún momento, pero muy, muy entendible también. Para mí paso por la educación en Chile, jamás viví en el tema de la dictadura, por ejemplo, que es un punto que es muy bueno. Recién yo por andar buscando me encontré con el informe Balich, que fue un informe que he hecho, no sé, y ahí recién tomé conciencia de lo que había pasado en ese tiempo, pero ahí recién, en la educación no. Y claro, ahora último es súper difícil el tema de poder relacionarnos bien después del plebiscito, después del 2019, lo que pasó en Chile, igual mi familia también quedó como repartida porque hay sectores que no celebran la dictadura, pero sí encuentran cosas positivas de la dictadura. Y no, está muy difícil ahora. No sé cuál podría ser, pero también tiene que ver un punto de toda la modernidad ahora, el tema de las redes sociales, como ahora en 2 años sucede lo que sucedía en 10 años, y la falta de preparación de los países y de las democracias es muy difícil, porque ahora todo corre muy rápido y todo se trata ¿cómo se llama?, de resolver solo con 30 segundos, con un video de 5 minutos y es imposible. Entonces, mi pregunta es, ¿desde la academia se ve como una solución? ¿Hay como una arquitectura hecha para poder, no remediar, pero por lo menos avanzar en el tema? ¿Cómo está el mundo ahora, que todo es muy rápido? Porque siempre uno queda atrás, o sea, siempre se queda atrás. Coleccionamos otro par de preguntas y después respondes. Está David, que también quisiera hacerte una pregunta. David. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya, gracias. No se Siento escucha. el ruido que puede haber detrás. Estoy en un congreso por eso. Muchas gracias por la presentación, Dustin. Y gracias por todos los puntos que colocaste ahí, bastante motivantes a varias reflexiones. Me quería detener primero en uno que tiene que ver mucho hoy día también en un congreso de literatura. Acaba de aparecer también el tema nuevamente de lo que han sido estos 50 años. No quiero hablar en el contexto de la celebración, que sí hay un grupo que celebra este hecho, pero como bien decía Miguel, hay un grupo bastante amplio en Chile que encuentra cosas positivas de esto. No es raro escuchar en la televisión chilena hablar sobre el expresidente Pinochet, hablar sobre el estadista. Algunos periodistas chilenos tienen esa facilidad para hablar de estas cosas, que en otros países eso sería condenable. Pero en Chile está permitido. Hay un negacionismo, hay un montón de eufemismos, hablar de proceso militar, hablar etcétera. Hay un montón de eufemismos con los cuales se ha tapado la realidad y hay un cierto negacionismo que se mantiene hasta los 50 años todavía. Hay grupos de derechos humanos que reclaman sitios de memoria, que reclaman espacios de reflexión respecto de lo que ocurrió. Es más, la persona que estaba encargada de la celebración de los 50 años, el señor Fernández Chatwich, cuestiona cómo se llegó a este golpe de Estado. En ese contexto de negacionismo tan brutal, a 50 años, ¿cómo ves tú que la sociedad no ha sido capaz, la sociedad chilena, la educación en su conjunto no ha sido capaz de velar ese velo que colocó el oficial, la dictadura, pero después en todo este proceso postdictatorial donde no hemos sido capaces de velar esa cuestión, ese negacionismo, ese eufemismo? Gracias, David, por tu intervención. Por ahí, ¿o no? ¿Vamos contestando esto? Sí, bueno, ok. Con de a poquito. Si no, a ver, lo que pregunta Miguel, o la reflexión que hace Miguel,
que se conecta en algo con lo que está planteando David. Como que esa fragmentación de la que tú hablas que pasa en las familias, que un sector sí ve como elementos positivos en la dictadura, de hecho como lo que decía David, que lo profundiza un poco, el estadista, el modelo económico, qué sé yo, el crecimiento, ¿no? Como la seguridad, qué sé yo, son como elementos también de este árbol del que estoy conversando que da como una justificación a todo, al golpe. Pero yo quiero, o sea, en ese sentido, por eso que no digo que sea celebrativo, sino que más bien también hay un sector que ve esto como algo, como una tragedia, ¿me entiendes? Que ve como que esto tenía que pasar y tenía que pasar y se basa y ahí está el constructo a partir del cual articula toda su visión y su construcción hasta hoy de cómo se construye en el mundo, de cómo se define a sí mismo, no solo por ese hito, obviamente, sino que de conjunto lo articula también esa construcción. Por eso voy a lo subjetivo yo. Creo que es imposible no negar que ese sector existe como tal. O sea, pero la pregunta es como cómo se ha podido construir esa idea, ¿no? Sí, esa yo creo que es más en el fondo la cuestión, dónde están las causas de ello. Y ahí es donde yo creo que quienes hoy día conmemoran han tenido hay una responsabilidad en la conmemoración con ese sector, con el sector que ve más bien lo trágico, porque el celebrativo no va a salir de ahí. No va a salir de esa celebración, ¿me entienden? No. Yo creo que su goce es imperturbable. No va a salir de la... Pero entonces estás diciendo que la palabra conmemoración no es correcta. No, digo que la conmemoración tiene que pensar en ese sector que son los que están entendiendo como trágico. Yo creo que ahí hay una disputa realmente por llegar al sentido. Esas son las personas que en realidad pueden tener una suerte de apertura a poder entender que un modelo económico como el neoliberal, con el impulso que tuvo, con la demagogia que tuvo y todas las consecuencias que tiene hasta el día de hoy, le están afectando incluso en su propia vida cotidiana. Yo creo que ahí hay un elemento base desde el que tenemos que partir. Y ahí yo creo que se nos ha olvidado un poco la materialidad de todo este discurso. Entonces, en el sentido de que la pregunta, por ejemplo, por la educación, ¿por qué la educación no logra resolver esto? O sea, la educación está pero abandonadísima, digamos. Abandonadísima en todos los términos. Desde el profesor, la profesora que hoy día tiene 4 o 3 horas, tiene que moverse de un colegio a otro colegio para poder tener una jornada como completa, haciéndosela de manera taxi, ¿entienden? Hasta los recursos que hay en infraestructura para los establecimientos públicos. Hasta quienes escriben los currículums. Entonces como que hay un abandono de la responsabilidad del Estado en ese plano con la educación, que también es parte del legado de los 50 años. Y por eso que también se han generado las condiciones para que, y sin atribuirle toda la carga a la educación como que los profesores y las profesoras deberían hacer la tarea que deberíamos hacer todos y todas como sociedad, pero ellos tampoco han tenido el apoyo de un sistema de justicia que pueda marcar el castigo a quienes fueron las personas específicas que no solo cometieron delitos de humanidad, de lesa humanidad, sino el delito de acabar con un sistema democrático, con una sociedad democrática. Pinochet se muere en la impunidad. No hay un relato histórico que la sociedad chilena pueda decir que castigó a quienes desfalcaron el país, o sea, a la misma Lucía Iriart, que es la esposa de Pinochet, que se fue a la tumba en la impunidad y después de haber desfalcado el Estado a través de transferencias indirectas, etcétera, etcétera, o sea, a través de fundaciones. Entonces,
hay un halo de impunidad tan brutal que se mantiene hasta el día de hoy, que yo creo que si entendemos la sociedad de una manera como bien compleja, que podríamos decir que muchos sistemas de esta sociedad no han respondido a la labor básica de construir una imagen de sí misma que esté fundada en un principio democrático. Es decir, no poder soportar, castigar a quien va más allá o transgrede una norma democrática básica, ¿no? No estamos hablando ni de democracias directas, representativas, delegativas, qué sé yo, todos los sistemas democráticos que podrían visualizarse. Así que yo creo que por eso que, como veo que la sociedad, esto no ha sido posible, es porque también se le ha precarizado. Y eso es en el fondo lo que es mi tesis. O sea, esa persona que, por ejemplo, hoy día tal vez puede estar en una situación súper precaria laboralmente, no necesariamente va a tener un relato emancipador y de transformación de la sociedad, etc. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque lo que le enseñó este golpe es que no podía contar con un orden colectivo, con una sociedad. Y de ahí viene todo un proceso de abandono del sujeto que lo vuelve un individuo. Entonces, cuando hablamos de sujeto, individualidad, individualismo, individuación, etcétera, y toda esa, hay que entender que eso se da dentro de un marco de toda una configuración social que hizo posible que hoy día, no sé, pues, en muchas de las investigaciones que se mencionaban, por ejemplo, tú conversábamos con un trabajador en Linares y nos decía, no, o sea, yo me las veo por mí, yo solo, aquí yo estoy emprendiendo, estoy haciendo mi negocio, y aquí y todos los otros hueones son flojos, ¿no? Entonces, esa construcción es como cómo persisto y cómo me enfrento a una sociedad. Hoy en día tiene una potencia simbólica como para imaginarnos colectivamente, que yo creo que no se dimensiona en ese sentido muy claramente. Y como nadie le responde, como nadie te ayuda, como no somos solidarias, entre nosotros, ni el sistema tampoco así lo señala, se refuerza esa posición. Y esa posición es de violencia hacia al que se supone que quiere ayudar, al que quiere colaborar. No al que quiere marcar las distancias entre los individuos, porque si no, me está haciendo un daño, o sea, me está obstaculizando mi camino. Después de las revueltas del 19, como que había esperanza, se veía florecer una sociedad diferente, distinta. Isabel Piper, que estuvo hace 2 semanas aquí, ya nos comentó cómo a partir de la pandemia todo eso como que fue aplacándose, pero yo no creo que esa fuerza, esa efervescencia estén muertas, tienen que estar en algún lado. No quisiera quedarme con esta idea de tristeza y que todo está mal. O sea, hay algo que está en efervescencia, porque a este poder creciente de la derecha me puedo imaginar que también hay otro poder que viene desde abajo que también se le enfrenta. Entonces, ¿vos creés que hay posibilidades de que esa organización realmente florezca, pueda hacerle frente a esta embatida de la extrema derecha? Porque vos lo que estás planteando es, y yo lo comparto, es una vuelta a un capitalismo como del siglo XIX, pero con herramientas que son del XXI y que todavía no las entendemos, como son los social media, la inteligencia artificial y todo eso. Entonces es como un cóctel muy complicado, pero a mí me gustaría poder entender que todo eso no se diluyó, que en algún lado está. ¿Vos lo avisorás, lo ves, creés que está? ¿Tenés algo de esperanza en ese sentido? Un gran filósofo chileno, Alberto Plaza, decía, había esperanza, decía, ese tipo de derecha, de ultraderecha, así como
No, pero miren, yo lo que en realidad veo es que lo que pasó, porque claro, o sea, como que uno puede decir ahora, ¿dónde está esa efervescencia? ¿Dónde quedó el magma? ¿Dónde se fue, como diría Castoriadis? ¿Dónde está el magma social que movía esto? Y el magma social está peleado igual, o sea, está entre sí, tiene contradicciones. No es está en un proceso yo creo que es de sutura. O sea, se está reincubando también. No está muerto, pero un proceso político que termina con una derrota, como en cualquier espacio de la vida, uno podría decir, tal vez, no sé si tanta la generalización, pero siempre que hay una derrota, siempre que hay una frustración, la culpa. Así como, ¿de quién es la culpa de que esto no haya resultado? Y eso lleva, cuando no se hace de manera nuevamente colaborativa, asociativa, en términos de generar una inteligencia colectiva que dé el salto, te lleva obviamente a las divisiones, al fraccionamiento. Y yo creo que en ese sentido como que ha habido un proceso de fraccionamiento, incluso dentro de los movimientos que tenían mayor potencia. ¿Sí? Y hay un proceso que hoy día yo creo que está en esa búsqueda, ¿no? De articulación nuevamente, con un gobierno en el que no necesariamente se tienen todas las confianzas, en el sentido de que también puede ser un desarticulador de esas mismas reconstrucción de solidaridades, por lo que históricamente también han representado los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente por el significado también en el proceso constituyente. Entonces, hay una dimensión hoy día de ese proceso de reconstrucción que está en marcha, que no se ha apagado, y otra vez, o sea, y otro elemento, que también el estallido no parte por movimientos, así como con movimientos tradicionalmente compuestos como lo entiende la literatura, digamos, en América Latina, así que el movimiento social el otro. No, es una confluencia y una convergencia, lo que tal vez Rosa Luxemburg entendía más bien en una lógica espontánea o espontaneísta de masa, una movilización más rupturista, o que también las tradiciones más anarquistas también no. O lo que, bueno, en Chile podría ser el trabajo de Mario Garcés, etcétera, con los motines populares, la historia social de comienzos del siglo XX. Ese tipo de movilizaciones que eran más bien rebeliones y también revueltas, ¿no? Entonces, ese sentido, de hecho, si uno lo mira desde esa perspectiva, también se explica cuál es la potencia instituyente que tiene una revuelta. Claro. Aquí David tiene un nuevo comentario. Sí, Daten, quiero hacer una última pregunta antes de que el ruido sea más intenso acá. Y mira, quería conectar una parte de la pregunta que no la retomaste, pero que es respecto de lo que pasa con los gobiernos, incluso con el gobierno actual, que es un gobierno, digámoslo así, progresista, de nuevas fuerzas más jóvenes, que se muestran como contrarias a todo esto que ocurrió hace 50 años, pero que justamente con motivo conmemorativo eligen a personas equivocadísimas a cargo, siempre están errando. El caso de Fernández Chadwick, que acaba de renunciar, pero porque lo exigen los movimientos de derechos humanos y el presidente no es capaz de ver que está colocando a la persona equivocada nuevamente, un negacionista a cargo de un tema de 50 años. Es increíble. Pero también te quería preguntar por esa herencia. Uno de los temas fuertes es la herencia de la dictadura en las charlas que estamos realizando y de la cual tú eres parte hoy. Esa herencia de la dictadura, donde vemos que estos gobiernos más progresistas también están criminalizando la protesta. El caso de los pueblos originarios en Chile, hay un reclamo por las apropiaciones de tierra que es histórico, y volvemos a algo que tú mencionaste en tu ponencia también, que es eso que George Agamben lo dice en su libro, que es cuando el estado de excepción se transforma en la nueva normalidad.
O sea, es ya parte de la criminalización de la protesta. Cualquiera que protesta y que reclama sus derechos en Chile es alguien que hay que ir a reprimir. Fueron 400 las personas que mutilaron sus ojos. Vimos el caso de una de ellas que se suicidó la semana pasada, que no tuvo atención, que no tuvo seguimiento, que no podía volver a trabajar porque le habían mutilado un ojo y nunca más pudo desarrollar su trabajo. Entonces, seguimos viendo que la herencia de esa represión sigue presente, del negacionismo sigue presente. Entonces, ¿cómo lo ves tú, pero ahora en el contexto de gobiernos progresistas? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Y sí, se me había olvidado el tema de Patricio Fernández. De hecho, entiendo que renunció ayer, ¿no? Luego de como para contextualizarle igual acá, fue como, él dio una entrevista con un sociólogo que es Manuel Antonio Garretón, y en la entrevista él especula, digamos, como en una suerte de diferenciación entre lo humano a lo que vendría a ser el golpe. Entonces, como que todos deberíamos tener una convención social base, que es la violación de derechos humanos, dejando de fuera de lado el tema del golpe propiamente tal. Entonces, a eso mismo hoy día yo me refería con conmemoración, tragedia y celebración. O sea, como hay gente que puede ver esto como tragedia, y creo que ese es el relato un poco de Patricio Fernández, que llama a ver esto como algo trágico y no condenable, ¿me entiendes? Y desde ese punto de vista, la selección de una persona como la de Patricio Fernández es realmente como incomprendida, ¿no? O sea, es incomprensible en el sentido, si es que estamos hablando de una conmemoración, con el sentido semiótico y el significado que estábamos conversando en un comienzo. Y en ese sentido, o sea, no pasa solo en este caso, sino que pasa en otras áreas, en otras esferas también de la política, de este gobierno progresista, en tener la estela todavía de la concertación muy a cuestas. O sea, la concertación fueron los partidos políticos que gobernaron Chile desde el año 1990 hasta el 2010 de manera interrumpida, ¿no? Son 20 años de gobierno, y luego retoma Michelle Bachelet más adelante, y se van turnando con Piñera, digamos. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco, o sea, si te puedo responder así, como en el sentido de los gestos políticos y la transmisión política, las cadenas de transmisión política que tiene la concertación con este gobierno, y cómo este gobierno sigue anclado a la manera en que gobernó también la concertación. Entonces, hay como una repetición del patrón, y por ello, y que también tiene que ver con elementos incluso mucho más amplios para poder entender la política. Tiene que ver con la política tal vez como la entendería Butler, no sé, como un campo integral de la vida, ¿no? O sea, y no en lo bio, sino como más bien que aquí vienen familias, o sea, lo que diría Bourdieu, aquí hay familias, quienes gobiernan aquí son hijos de, etcétera. Entonces hay una cadena de la cual es muy difícil esa ruptura. O sea, creo que ahí hay un error político profundo, pero que también habla un poco de los discursos que priman en este gobierno en términos de buscar un acuerdo, de buscar un consenso, en esa búsqueda todavía de captar al otro, ¿no? O sea, de captar ese sentido. Y lamentablemente, o sea, vuelvo al lamentablemente, pero genera todo lo contrario. O sea, y ya por lo menos Patricio Fernández hoy día renuncia y parece que es algo como decidor de que la persona que vaya a asumir hoy en día va a tener que darle una impronta mucho más conmemorativa, en el sentido que estábamos conversando, más que un elemento trágico, desprovisto incluso, o vaciado. Es que ese es el elemento, lo vacía, trata de vaciarlo de sentido. ¿Cachai? Entonces, hoy día
todo apunta a que vamos a tener por lo menos desde esa coordinación y desde esa figura, que igual no hay que perderse también en la figura, ¿no? como en la persona, porque después de la persona es simplemente un síntoma de todo el resto de relaciones ahí, ¿no? Pueda continuar en una lógica mucho más conmemorativa. Y sí, la excepción, o sea, se está volviendo norma hace mucho rato y ahí hay otra ruptura, hay otra promesa rota, ¿no? O sea, estamos como en el diario de las promesas rotas. Entonces, y eso obviamente, para lo que preguntaba Claudia, por ejemplo, como en la recomposición del tejido, puede que sea o un dinamizador, o sea, como un actualizador, algo que va a estar posibilitando, potenciando a que esas fuerzas empiecen a agruparse en torno o en contra del gobierno, que ha sido lo que ha pasado por lo general en los últimos 20 años, esto que yo llamaba como un movimiento pendular, cuando está la derecha gobernando, se genera como una coalición más fuerte, ¿sabes? Entonces tal vez se está construyendo su propia posición, entonces lleva una posición que no es tal vez la de la derecha. Entonces podemos tener un escenario mucho más fragmentado más adelante si se siguen generando este tipo de, entre comillas, errores, ¿no? Bueno, Dustin, si no hay otra pregunta, te queremos dar las gracias por este reencuentro aquí en Jena. Es un placer que estés nuevamente con nosotros y invitar a los que nos siguen para el próximo evento. Ya les comunicaremos a través de las redes cuándo es. Así que bueno, muchísimas gracias y conmemoremos no desde la tragedia, sino desde el recordar para ver si podemos construir un tejido social que sea inclusivo para todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Dustin. Vale, muchas gracias.